¿Vale? Vale. Voy a hacer un pequeño paso por el índice. Por favor, no hagáis caso de las tildes, ¿vale? Gracias. Vamos a ver unas cuantas de cosas. Para empezar, para generar mundos procedurales, lo primero que tenemos que hacer es partir de una serie de números aleatorios, ¿vale? Todos los conocéis como RNG o generador de números aleatorios. Después de esta partida de números aleatorios, tenemos una serie de funciones que generan ruido bidimensional o tridimensional y a partir de ahí es donde podemos generar mapas de alturas para crear terrenos o otro tipo de cosas, ¿vale? Ya vamos a entrar en detalle. Después de estos ruidos hacemos unas meshes y utilizando una serie de algoritmos que vamos a ver, como pueden ser marching cubes, cubos marchosos o función de colapso de la función de onda, los construimos como un modelo tridimensional, ¿vale? Por último, vamos a ver también un poco de animación procedural y voids, que serviría para dar vida, digamos, a los objetos de nuestro mundo, crear criaturas y ese tipo de cosas, que den un poco de semblante de vida. Y por último, un arte perdido que yo siempre quiero incluir en todas las cosas de tridimensional, que es la optimización, que se está perdiendo, porque cada vez que alguien hace un improvement en hardware, los de software llegamos y decimos, venga, vamos a consumir más recursos y así estamos todos siempre en paralelo. Eso, entonces, por favor, nunca dejéis de lado la optimización, ¿vale? Es importante. Vale. Bien, antes de nada voy a hacer una pequeña introducción sobre cómo se hacen los mundos tridimensionales, digamos, a mano, ¿vale? Para ver cuál sería la comparativa con lo que vamos a ver aquí. Generalmente, la creación de escenas clásicas tiene cientos de objetos colocados todos a mano y requiere bastante tiempo y esfuerzo, ¿vale? Habría que hacer una rotación, una traslación, etcétera, para cada uno de ellos. Al final, esto requiere un esfuerzo bastante grande por cada persona que se dedica a esto, entonces la alternativa es generarlo de manera procedural, ¿vale? Y, sobre todo, es estática. Una vez creas una escena, esa escena es siempre la misma, ¿vale? Sin embargo, proceduralmente, tienes el bonus de que, además, cada vez que generes una escena es nuevo. Nunca lo habrá visto nadie. Por ejemplo, si se ocurre un juego como, por ejemplo, podría ser Minecraft o el Terraria, ¿vale? Si los conocéis, cada vez que generas un mundo, tienes una semilla de un porrón de números y eso genera un mundo totalmente diferente, ¿vale? De hecho, creo que hay más semillas o más posibles mundos en el Minecraft que estrellas en la Vía Láctea o algo así, una locura de desarrollo, ¿vale? Bien. Y las animaciones, que es la otra parte que vamos a ver, se trata de máquinas de estados y se secuencian manualmente. Y además, cada una de estas animaciones es específica para un esqueleto, que ahora voy a entrar en lo que es, ¿vale? Y hay que generar una animación para cada uno de estos esqueletos distintos. Por ejemplo, esto sería un esqueleto, ¿vale? Cada uno de estos triangulitos es lo que se llama un hueso y controla una región, que es lo que sale en blanco, para cada uno de estos huesos. O sea, tiene una serie de influencias y esto habría que programarlo a mano, moviendo cada uno de los huesos para cada una de las frames de las que se compone la animación. Esto, como podéis imaginar, lleva muchísimo tiempo y, de hecho, si pensáis en películas de animación, equipos de cientos o incluso miles de personas se dedican a esto, ¿vale? Si lo hacemos proceduralmente, de manera que una serie de huesos tenga una serie de ecuaciones que generan un movimiento, esto se elimina la necesidad de hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, esto sería un poco de animación manual. Aquí este señor haciendo un bailecito. Guardaríamos esto como una sola animación y la pondríamos en esta máquina de estados. Cada una de estas cosas sería una de esas animaciones. Aparte de tener que... Estas flechitas son condiciones cuando esa animación se tiene que ejecutar. Todo eso habría que programarlo para cada uno de los personajes o elementos de nuestra escena, ¿vale? Vale. Hasta aquí la creación de escenas de manera estandarizada, ¿vale? La normal, a mano, digamos. Vamos a entrar ahora en cómo hacerlo de manera procedural, ¿vale? Para empezar, un poco de la generación de números aleatorios. He puesto un par de ejemplos, hay un montón, ¿vale? Pero estas son las funciones más típicas, digamos. De hecho, la del Mersenne Twister, no voy a entrar en detalle tampoco de cómo se hace, ¿vale? Pero que sepáis que genera un número de Mersenne, que es en base a un n, que es un número primo, se genera una secuencia y ese número puede o no puede ser primo, pero generalmente este en concreto sí lo es, ¿vale? Y a partir de aquí hacemos una serie de operaciones de bit shift, como vemos que son números de posición, en base a, por ejemplo, el reloj del ordenador u otro elemento, digamos, que cambie frecuentemente, y con eso generamos un número pseudo-aleatorio. Importante, los ordenadores no son capaces de generar números aleatorios, de verdad, ¿vale? Eso es un problema bastante conocido, pero bueno. Entonces, podemos generar números pseudo-aleatorios y a partir de esos números pseudo-aleatorios construir funciones de ruido, que es lo que nosotros vamos a usar para generar terrenos, ¿vale?
Otro de los típicos, este de hecho es el que usa Unity, que es el motor que yo he usado para esta presentación, ¿vale? Que hace de números de 128 bits, hace unos bits, eso es muy típico para un relatorio, ¿vale? Mover bits de sitio, porque altera mucho el resultado final, ¿vale? Bueno, a partir de estos números aleatorios, generamos lo que se llama ruido, ¿vale? En este caso, el más típico y el que más vas a encontrar es ruido Perlin o ruido simplex. Los dos hechos por el mismo hombre, ¿vale? Porque en Perlin. Este tío diseñó esta ecuación y estos números porque decía, es que los números aleatorios no me gusta para generar terreno, queda muy feo, queda muy estático. De hecho, este algoritmo se usó en la película Tron, no sé si la conocéis, como la primera película revolucionaria que generaba imágenes por ordenador y la gente se volvió loca. Pues este tío inventó este algoritmo para esa película. Y de hecho le dieron el premio de... No me acuerdo cuál era, pero bueno. Le dieron un premio por su trabajo en el ruido Perlin. Y de hecho se sigue usando hoy en día, así que os imagináis la relevancia que esto ha tenido. Y después, más tarde, en 2001, sacó el simplex, que eliminaba una serie de artefactos, que de hecho, si os fijáis aquí, aparece como una nubecita que no está muy clara y tal, y esto es un ruido mucho más, más nítido. Entonces, te daba unos resultados, quizá, me lo subí un poco demasiado, quizá un poco más útiles para lo que quería conseguir. Sin embargo, este lo patentó en 2001, que de hecho salió de patente hace poquito, y ahora todos los motores lo están implementando. Sin embargo, el Perlin es el que se ha utilizado hasta ahora mismo, hasta hace años menos, en casi todos los elementos que utilizamos este tipo de ruido. ¿Vale? Bueno, y después de toda esta turra que os he dado, esto qué más. ¿Vale? A partir de aquí podemos generar meshes tridimensionales que nos pueden servir como terreno. Y de hecho, voy a dejar a mi otro yo que os lo cuente. Muchas gracias, Miguel. He salido desde el estudio, soy Miguel del pasado, y os voy a contar rápidamente cómo convertir este ruido Perlin en un mapa tridimensional. Bien. Para construir un modelo tridimensional nos hace falta una serie de vértices y una serie de diálogos que conocemos de una derecha. Aquí he preparado un pequeño ejemplito. Vale. Aquí he preparado un pequeño ejemplito. Bien, aquí podemos ver cómo se genera una mesh tridimensional basada en el ruido Perlin. Aquí, por ejemplo, hemos generado una altura entre 1 y 5, todos los generamos por anteriormente para que sea más fácil. Y he probado también una pequeña visualización para que se entienda un poco mejor. Aquí, por ejemplo, si ahora visualizamos los triángulos, los vértices que usamos para crear estos puntos, podemos fijarnos en la raíz de cero que hemos creado todos estos vértices. Y ahora para la conexión, por activar el wireframe, como ver de manera más fácil, si lo fijamos aquí. Perdona que me interrumpa lo mismo. O sea, se distinguen aquí los numeritos, es que quizás está viendo, no se ve. Aquí hay unos numeritos que ponen 0, 1, 26 y 25, ¿vale? Que ahora voy a hablar de ellos de todas maneras. Lo que está explicando es, o lo que está explicando, lo que estoy explicando es no lo estoy viendo. Vale. Los problemas del directo. Ahora sería, si yo fuera una persona graciosa, contaría unos chistes o algo, para entreteneros mientras solucionamos los problemas. ¿Qué hacemos? Listo. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Bueno, los que estáis aquí en directo lo estáis viendo, veis los numeritos estos que os estaba comentando. Aquí pone un 0, aquí un 1, aquí un 26. Simplemente está numerando los vértices. ¿Vale? Para que lo sepáis. Esto, por ejemplo, es que cuando tú generas todos estos vértices para construir una mesh, ¿vale? Se le asigna, según el, ahora de hecho lo voy a explicar, es el índice de donde pertenece en el array de vértices. ¿Vale? Entonces, lo único que está poniendo es el índice. Y para decir los triángulos que conforman esta figura tridimensional, lo que se hace es que se recorre. De hecho, voy a dejar que siga. Gracias, Miguel. De nada, aquí. Y Carlos te ha moneda los pies, Pero ¿por qué no quieres? Lo dejo otra vez, ¿vale? Perdona, ya no lo vuelvo a intentar. Mover el sitio. De nada, de nada.
y os voy a contar rápidamente cómo convertir Rápidamente, no. Perlin en un mapa tridimensional. Bien. Para construir un modelo tridimensional nos hacen falta una serie de vértices, una serie de triángulos que son aquí he preparado un pequeño ejemplito. Aquí he preparado un pequeño ejemplito. Bien, aquí podemos ver cómo se genera una mesh tridimensional basada en los vértices. Aquí, por ejemplo, hemos generado una altura entre 25, todos los generamos probablemente para que sea más fácil. Y he preparado también una pequeña visualización para que se entienda un poco mejor. Aquí, por ejemplo, si ahora visualizamos un triángulo, los vértices que usamos para crear estos puntos, podemos fijarnos en las raíces del cero que hemos creado de estos vértices. Y ahora para la conexión, voy a activar el wireframe para que podamos ver de manera más fácil. Si nos fijamos aquí en la lista de vértices, tenemos aquí las posiciones de vértices, por ejemplo, A0, 3, 0, que sería este vértice de aquí. El vértice 0, el vértice 1 es el 0, 3, 1, 0, 3, 2, que todos tenemos aquí. Y luego, los triángulos no es más que una raíz de números de vértices que implica la conexión de todos los vértices para esta lesión. Entonces, si nos fijamos, partimos del elemento 25, este de aquí, después vamos al elemento 0 y después al elemento 26. Este indicativo de estos tres elementos de la raíz indican este triángulo que tenemos aquí. Si seguimos mirando, partimos del elemento 26, luego de vuelta al elemento 0 y luego al 1, y aquí tenemos nuestra segunda cara. Esto, si tenemos los 3.456 elementos que tenemos, componen todos los errores. Entonces, de manera muy sencilla, mediante el routing podríamos construir un terreno relativamente decente. Dejamos de cortar el mesh. Y vamos a desactivar los mismos. Relativamente, ahora mejor, gracias a la iluminación. Relativamente útil, así como montañoso. Incluso podríamos hacerlo bastante más grande, por ejemplo, de 200 por un poco más pequeño, de 80 por 80. Sí. ¿Veis? Así generamos un terreno, podríamos hacer un poquito más liso, está de altura máxima. Entonces, sería una manera relativamente fácil de construir un terreno visualmente agradable, partiendo de una generación de números completamente aleatoria, como hemos visto. Vale. Hay más vídeos, o sea que puedes dejarlo para... si algo quiero que quede claro en esta presentación es que sería muy mal streamer, ¿vale? Pero que sí que quiero que haya quedado claro todo este tema. La construcción de meshes, como he contado de manera tan increíble, es que tenemos una lista de triángulos, de puntos, perdón, o de índices que corresponden a vértices de la mesh que estamos construyendo y que por eso pueden ser seguidos. Aquí, de hecho, os habéis fijado que pone, tiene 37.000 no sé cuántos elementos. Como siempre es un triángulo, que sepáis que los modelos 3D siempre se componen de triángulos, se puede simplemente poner una lista de índices seguida, que el programa que esté generando la mesh se encarga de ir de 3 en 3, comprobando cada uno de esos triángulos. No tenéis que tener un elemento triángulo e insertarlo uno a uno, ¿vale? Esto es porque cuando tú creas un objeto, bueno, creas un elemento .obj, cualquier tipo de, que sea un STL, cualquier cosa que represente un modelo 3D, se guarda la información de esta manera, ¿vale? Tú puedes guardar un montón de números seguidos separados por comas y tienes todos los triángulos que componen, ¿vale? O sea, que tienes una array de coordenadas y justo seguido un montón de triángulos y eso te da toda la información que necesitas de la manera más compacta posible para generar un modelo 3D, ¿vale? Entonces, basándote en ruido Perlin, si tú generas un punto en diferentes alturas según el número aleatorio que te da entre 0 y 1, aquí pues lo hemos limitado a 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Según los cortes que sean, pues de 0 a 0,25 es 0, de 0,25 a 0,5 es 1 y así. Y después recorres esos índices que has generado y tienes un modelo aleatorio, ¿vale? Un terreno aleatorio. Esta es la manera más sencilla. Después vamos a ver que hay más formas de hacerlo, bastante más elaboradas que esta y que da un resultado un poco mejor, aunque esta es suficiente en muchos casos. Vale. Otros algoritmos. Por ejemplo, el de los cubos marchosos o marching squares, marching cubes, ¿vale? Partimos también de una nube de puntos, de nuevo.
un modelo de noise, ¿vale? Después recorremos esos puntos con una celda cuadrada en caso de matching squares, con una celda cúbica en caso de matching cubes, y se van ejecutando una serie de creación de meshes una a una en base a unas configuraciones, ¿vale? Que son estas de aquí. Aquí me paro un poquito. Hay mucho número, pero no os asustéis. Simplemente estos son los puntos generados, los valores que tenemos en cada uno de los vértices, que si limitamos el número a 1, por ejemplo, tenemos que estos estarían con 0 y estos con 1, y nos queda de la siguiente manera, como puntos activos y puntos no activos, ¿vale? En base a estos puntos activos y no activos, tenemos cada uno de esos puntos representa uno de estos posibles casos, ¿vale? Aquí se saltan unos cuantos, pero la idea queda clara. Si, por ejemplo, tenemos aquí este cuadrado y tres vértices, estos tres vértices en concreto estarían en negativo y este en positivo, tendríamos el caso 2, ¿vale? Que genera una mesh bidimensional en esta forma, ¿vale? Aquí con el 3 sería un plano, aquí con el 3 sería un plano y, de hecho, recorre la matriz o los puntos de esta manera, ¿vale? De izquierda a derecha, marchando por todas las líneas, por eso se llama marching cubes, porque sean marchosos, ¿vale? Y coloca estas meshes en cada uno de los puntos que va generando, ¿vale? De manera que con un montón de números aleatorios construimos una mesh, ¿vale? Esto es en 2 dimensiones. En 3 dimensiones tenemos matching cubes, ¿vale? Partiendo de un ruido Perlin tridimensional, en este caso es un ruido, he puesto Perlin, es simplex, ¿vale? Espero que veáis que se parece mucho. Todos estos puntos que tienen cuadrados estarían activos. Lo que pasa es que generar esto, si tú pones un cuadrado en cada objeto, tendrías 1000 millones de cuadrados. Esto no es performance, ¿vale? Lo suyo es tener una sola mesh que represente tu terreno, porque eso es mucho más eficiente a la hora de calcular luces, animaciones, posiciones, interacciones, etcétera. Y por eso es útil este algoritmo, ¿vale? Tú no puedes poner un cuadrado en cada punto y te olvidas por razones de performance. Que seguro que algunos os lo estáis preguntando. Vale. Y igual que teníamos 16 configuraciones para los cuadrados, tenemos 16 configuraciones para los cubos. ¿Qué pasa? Que claro, pero en 3 dimensiones deberían ser muchas más configuraciones que 16, efectivamente, ¿vale? Son 256. La cosa es que son triangulaciones y rotaciones y abstracciones de estos 15 modelos o 16 modelos de aquí, ¿vale? De hecho, existe una tabla que tiene, una tabla de lookup, ¿vale? Que tiene estos 256 valores configurados en base a todas las posibilidades. Y eso lo podéis coger en internet y está disponible, ¿vale? Nadie lo hace más. No tendría mucho sentido. Entonces, aparte de todo esto, ¿vale? De coger el vértice y ponerlo y pintarlo y eso queda muy bonito, pero queda muy picoso, digamos. Hay muchos picos. Os habéis fijado en el modelo inicial que yo he generado, que había picos, planos, picos, planos, picos, planos. Para solucionar ese problema, hacemos una interpolación entre los valores. Os habéis fijado antes en Marching Cubes, que tenía valores entre 1 y 3. Si nosotros hacemos una interpolación lineal entre esos valores, no nos queda un eje como vértice, nos queda un valor intermedio. Entonces tenemos un suavizado con esta interpolación. Aquí tengo un ejemplito de los Marching Cubes, que para explicarlo mucho mejor de lo que yo sería capaz, cómo funciona esta interpolación, ¿vale? El cubo va marcando por cada uno de estos. Si os fijáis, los vértices blancos son los que estarían activos y coloca esa mesh para cada uno de esos vértices activos, ¿vale? Va marchando por todo el terreno que estamos generando, de abajo arriba, abajo arriba, abajo arriba. Esto sería sin interpolación, por eso veis que los vértices son todo triángulos muy marcados de ejes muy brutos. Y cuando colocamos interpolación, veis que genera una forma bastante más agradable, ¿vale? Vale. Y ahora, de nuevo, contactamos con el Miguel del estudio para que os explique un poco más en detalle esto de Marching Cubes, qué es y cómo funciona. Hola de nuevo, Miguel de paso en el estudio con un pequeño ejercicio de Marching Cubes con un mapita tridimensional generado para poder observar mejor esto que hemos estado comentando, de cómo se construye un cubo y la interpolación y todo eso. Aquí, si nos fijamos, aparte de las cosas que ya hemos hablado, usamos este algoritmo de generación de ruido Perlin tridimensional para generar un mapita y usamos el algoritmo de Marching Cubes para dibujar los ejes aparte. Tiene un coloreado por base a alturas. Por ejemplo, yo muevo este lado hacia arriba, veis que cambia el color, pero eso es solo por alturas, no eso.
pero para que se vea un poco la idea de esto, la portabilidad de color marrón, tipo de blanco, etc. Una cosa de la que todavía no hemos hablado, si yo aquí me voy al noise density, tenemos un elemento que se llama las octavas. Si os fijáis, que influencia muchísimo la resolución de la que nos sale, que es una especie de media, digamos, de todos los valores que se pueden generar con el algoritmo de Berkeley. Todos los conceptos y nos salen unos valores más complejos. Entonces, gracias a la interpolación, nos quedan unos terrenos mucho más vistosos, digamos, no son tan cuadrados como los primeros que hemos visto con el ruido Berkeley y dimensional escalado. Aparte de las octavas, pues bueno, tenemos la persistencia, que si fijáis, si la subimos demasiado se nota un poco. La plurality, que también va como comprimiéndose la manera en la que se junta estos ruidos Berkeley, en fin. Estos parámetros de concreto no voy a tener detalles sobre cada uno de ellos, pero hay que influenciar en todo. Bueno, devuelvo la revisión al nivel presente y seguimos con la presentación. Me da mucha vergüenza verme en los vídeos, sinceramente, pero bueno. Lo que venía a explicar con esto, que aparte de todos los parámetros que hemos visto, porque yo he hecho un poco de trampa, todos los ejes que hemos visto, todos los series de vértices que hemos visto en general con ruido Berkeley tridimensional, estaban puestos para que quedase bonito, ¿vale? Pero que sepáis que este algoritmo es muy delicado. Si cambiáis el parámetro con nada, ya te está generando un montón de picos que no te interesan, es decir, que esto tiene su cosa. Lo estoy pasando un poco por encima, ¿vale? Porque el ruido Berkeley tridimensional es muy fácil de ver, pues simplemente tú pones un numerito, te sale una cierta altura y ya está, pero esto se construye con sangre, sudor y lágrimas, ¿vale? Tiene una serie, la de las octavas es la más obvia, que simplemente junta un montón de generaciones y te queda un terreno así más interesante, pero si os habéis fijado que el primero que salía eran 3 rayas y ya está, ¿vale? Bueno. Los detalles de implementación de esto son públicos, les podéis echar un vistazo si queréis. Creo que se nos sale un poco del scope de esta presentación. Yo quiero presentar muchos algoritmos y si me paro en este en concreto, estamos aquí una hora, ¿vale? Que no se rompa, por favor. No. Vale. ¿Ya? Sí. Vale. Vale. La última con lo que os voy a dar la turra de generación de meshes y terrenos y estas cosas, me parece que es la más interesante, ¿vale? Porque combina un poco de la generación manual con la generación procedural, ¿vale? El colapso de la función de onda está sacado, o el nombre está sacado, de la mecánica cuántica, ¿vale? Hace referencia, por ejemplo, a las posiciones, bueno, el ejemplo más típico, ¿vale? Si tenemos un electrón, sabéis que la posición del electrón no es definida. Tú no puedes observar un átomo y decir, está aquí. Tienes una onda que más o menos ejemplifica el movimiento que va a tener ese electrón dentro de ese átomo de lo que sea, y cuando tú colapsas el punto en el que está o colapsas la función de onda, te da una serie de puntos en la que puede existir, incluso un punto concreto, puedes elegirlo, ¿vale? Pues esto es relativamente similar, salvando una distancia gigantesca, ¿vale? A lo que vamos a ver para generar estos mapitas, ¿vale? Imaginaros un sudoku, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplito. Sería un mundo dividido por casillas, donde cada casilla contiene una serie de posibles estados, ¿vale? Cuando tú pones un número en una de estas casillas, actualizas todos los estados que tiene adyacentes y le quitas posibilidades, ¿vale? Vas colapsando las casillas y vas actualizando los posibles estados. Esto es más o menos lo que vamos a hacer para generar estos mundos tridimensionales o dimensionales, lo que queramos, ¿vale? Tenemos un dominio de casillas, de estados posibles, y cuando colapsamos la función, nos quedamos con un solo estado, ¿vale? Esta información se propaga a las casillas adyacentes, de manera que cuando terminemos de colapsarlo todo, tendremos una de las muchas posibilidades que teníamos que nos resolvería o nos enseñaría un mapa. Para ello, vuelvo a irme al Miguel del estudio, que os lo va a contar. Bueno, tengo aquí desde el estudio, vamos a ver un poquito de waveforms electorales ahora. Aquí tenemos un grid de posibles estados. Ahora mismo tenemos un punto aquí, uno de los empezar colapsando por el de este bloque, donde vemos que se propaga toda la información de este colapso al resto de casillas adyacentes, donde
Por ejemplo, se genera toda la carrera que solo tiene una única posibilidad y un rectángulo debajo. Entonces, esta información se propaga al resto de casillas adyacentes y aquí se ha actualizado los todas las posibles que quedan. Entonces, vamos a ir actualizando unos cuantos y vemos que se va formando un mapa. Y será, por ejemplo, decidimos cuál el conjunto del mapa como una escena posible. Esto sería un ejemplo de Wave Function Collapse y ahora vamos a ver otro. Bueno, vamos a ver otro. Bueno, en este caso partimos de un estado completamente vacío, un juego que se llama Townscaper, que crea ciudades basándolo en la función de Wave Function. Por ejemplo, aquí hemos colapsado un estado, en este caso solo con posibilidad de como las otras que hemos visto, y va actualizando las casillas adyacentes en base a lo que vamos colocando. Aparte de tener un ruido fantástico, cada vez que vuelve uno, pero si va actualizando las casillas adyacentes en base a lo que vamos haciendo. Este no solo colapsa el estado actual y actualiza los estados posibles del resto, sino que también reactualiza el resto de estados ya colapsados para modificarlos por otros, que es una diferencia con el que hemos visto anteriormente. Entonces, es un poco diferente, no es exactamente el mismo algoritmo per se, pero está basado en este. La verdad que es un juego bastante bonito y siempre me dedica algún día y es muy buen ejemplo de simplificación de cómo combinar escrito de llevar a GDD. Aquí, un edificio que está en alto, se han actualizado las dos casillas terriblemente debajo del 3D para colocarnos esto, bueno, este arco aquí y estos aires aquí. En fin, un ejemplito. Todo. Vale. Bien, ya termino con los terrenos, lo prometo. Esta era la parte más densa, quizás. Esta me parece más interesante, que es animación procedural, ¿vale? Y cómo dar vida a estos mundos que hemos generado, estos tableros, o estas ciudades, o esto lo que sea. ¿Cómo ponemos elementos que simulen vida o inteligencia o esto, ¿vale? Pues vamos a ver en animación procedural, ¿vale? Toda esta animación procedural parte de la misma ciencia, que es la cinemática, ¿vale? La cinemática es la forma de describir movimiento. Y el movimiento siempre parte, en este caso de computadores, en todos los computadores, parte de huesos y ejes, ¿vale? Los huesos simplemente son las conexiones entre dos ejes, o ejes no, joints, como se dice eso, gracias. Tenemos una serie de articulaciones, un punto final que se llama el efector y una serie de huesos que conectan las articulaciones y los efectores, ¿vale? Las cinemáticas describen cómo se van a mover estos huesos y se hace de dos maneras. Tenemos la cinemática directa y la cinemática inversa. Una es muy sencilla, se entiende además bastante fácil. Si yo, por ejemplo, tengo estos tres joints conectados por dos huesos y yo este joint lo giro este ángulo, esta figura se mueve de esta manera. Cinemática directa, ¿vale? Actualizo todas las conexiones de manera desde la base hasta el efector y ya está. Vale. Ahora viene la divertida, la cinemática inversa, ¿vale? Esta es la que más se usa, porque es la más efectiva en simular movimiento. Si yo quiero, por ejemplo, coger este micrófono que tengo en la mesa, yo pienso, voy a mover mi mano aquí y mi cerebro procesa la información de manera que yo no tengo que hacer. Pongo el brazo aquí, me agacho, muevo la mano, bajo la mano, abro los dedos, eso sería cinemática directa. Yo digo, quiero poner el brazo aquí. Y mi cerebro hace el procesamiento suficiente para que todos mis huesos se muevan, pero yo lo que estoy pensando es mover mano de aquí a acá. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Yo tengo un punto objetivo que lo quiero colocar en un sitio. Para este ejemplito con 4 huesos y un punto objetivo, moverlo de aquí a otra posición concreta se haría con estas operaciones de aquí. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy fácil. De aquí para adelante. ¿Vale? De nuevo, no voy a entrar en detalles sobre esto. Esto es otra hora de presentación. Hay papers y papers y papers publicados de cómo hacer cinemáticas inversas de 1000 maneras diferentes, movimiento de brazos de robot, optimizaciones para fábricas de coches, etc. Esto es un problema muy, muy, muy complejo. ¿Vale? Entonces,
Por ejemplo, un brazo de pulpito, ¿vale? Si yo quiero mover este brazo de pulpo para coger este objetito de aquí, si lo quiero hacer para kinemática directa, tendría que mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Es imposible. Entonces, hay que aplicar cinemática indirecta, no, como he dicho, inversa. Yo muevo el brazo y el brazo va actualizando las posiciones del hueso hacia atrás y los va colocando de esta manera, ¿vale? O otro ejemplito. ¿Alguien tiene miedo a las arañas? Pregunta seria. ¿No? Vale. Si alguien online tiene miedo a las arañas, que no mire ahora, por favor. ¿Vale? El ejemplo más típico es un movimiento de una araña, ¿vale? Tiene 8 patas, entonces cada una de estas patas tiene una región y cuando este es el efector sale de esta región, le damos un nuevo punto final y la cinemática inversa ejecuta la función que mueve esa pata. Vamos a ver cómo lo cuenta yo del pájaro. Por suerte. De nuevo, me quedo del estudio y voy a contar un poco de cómo funciona la cinemática inversa aquí en una escenita. Aquí tenemos una araña que tiene una animación procedural. Ahora mismo, si le damos un poquito, es súper fácil. ¿Y esto cómo funciona realmente? Bueno, pues aquí tenemos una serie de patas con un rango determinado de donde el punto final de esta pata no puede salir. Entonces, cuando abandona ese rango, la pata busca una nueva posición en base a este ángulo que tiene respecto al centro, según el giro y según este tipo de cosas. Pero si giramos la araña, por ejemplo, o la movemos para los lados, vemos que está yendo en una dirección y busca una nueva posición dentro del círculo en base a esa dirección de salida. Si yo, por ejemplo, lo muevo hacia adelante, veis que la araña busca la posición delantera, que de hecho aquí está chocando con la pata trasera esta y por eso no lo estamos siguiendo. Es otra de las restricciones, que no esté notando con ninguna otra cosa. Otro ejemplo de animación procedural, que seguramente habéis visto alguna vez, son modelos de pies, o sea, de personas que caminan, que tienen pies, por favor. La persona cualquiera, ¿Vale? Cuando pisan, se adapta al terreno que está pisando. Eso también sería, por ejemplo, de madera, y el paso se mueve en base al terreno. Pero bueno, eso también se nos deja un poquito de scope, pero que sepáis que también se usa para eso el músculo de Goldman. En fin, me he expandido un poco demasiado, así que podéis con la presentación del presente. Hasta ahora. En total me gusta el tema, soy un poco turra. No sé si lo habéis visto alguna vez, cuando tenéis la animación típica de movimiento y eso se combina con estas cosas para modificarla de manera que quede más realista. Si tú tienes un modelo 3D que solamente hace movimiento muy típico de moverse para adelante y tú subes por una cuesta, queda muy raro, ¿vale? Porque no está haciendo nada para hacer sentir que estás subiendo la cuesta. Sin embargo, si combinas esta cinemática inversa con esa animación clásica y tú pisas en un elemento mientras estás subiendo una cuesta, para de ejecutar la animación clásica, para ejecutar la animación procedural, ¿vale? Entonces, que sepáis que esto incluso en los elementos más, cualquier juego que tenga una persona corriendo, se usa, ¿vale? Para ese tipo de cosas. Pero en este ejemplito, pues yo creo que lo ejemplifica bastante bien, ¿vale? Cómo funciona. Vale, casi lo último. Bueno, tenemos bichos que caminan animados, terreno general, ¿qué nos falta? Un poquito de esencia, ¿no? Aparte de bichos grandes con patas y eso, pues también puede haber pájaros, peces, etcétera. Entonces, me apetecía enseñaros este problemita, porque me parece muy interesante. Si os habéis fijado en una bandada de pájaros alguna vez que vuelan en sincronía, diréis, joder, ¿cómo hacen para no chocarse, tío? Si los pájaros piensan más un poquito, ¿no? O sea, no son muy listos. O sea, tú coges una paloma y dices, tío, tienes la inteligencia suficiente para que no te atropelle un autobús y a veces ni eso, ¿vale? Y además voláis ahí súper guay, ¿vale? Pues eso es porque como normas muy sencillas, podemos generar comportamientos bastante más complicados de los que parece a simple vista, en conjunto. Pero realmente la norma es muy simple. Para esto existe Voids, que es una parcialización de BERTs, ¿vale? Porque simula el comportamiento de estos flows con 3 normas muy sencillas, ¿vale? Tenemos separación, que significa que, bueno, esta lógica se ejecuta en cada frame de procesamiento y intenta, tenemos una esfera de influencia, dentro de esa esfera otros elementos podrían encontrarse, iteramos sobre todos esos elementos y hacemos estas 3 normas, que son muy sencillas, ¿vale?
Separación. Significa que quiero estar lo suficientemente separado de todos los puntos dentro de mi esfera de influencia, que quiero estar alineado lo mejor posible con todos los elementos de mi esfera de influencia y que quiero encontrarme lo más cerca posible del centro de todos los elementos de mi esfera de influencia. ¿Vale? Hacemos estas operaciones para cada uno de los elementos en cada frame. Esto, escala ON 800.000 millones, ¿vale? O sea, tiene una... No podéis poner mucho, es lo malo, pero nos enseña un comportamiento bastante interesante que con 3 normas muy sencillas se crean comportamientos complejos. Cada uno de estos pajaritos siguen estas normas de manera facilita y crean o simulan, por ejemplo, peces nadando, pájaros volando en secuencia, etcétera, ¿vale? Estos también tienen evitar obstáculos, ¿vale? Tienen obstáculos avoidance aparte para no pegársela con los de estos, pero programamos 3 cosas: que no esté cerca, que no se lo pegue y que se alinee, ¿vale? Y fijaros la complejidad con la que aparentemente tiene esto, que realmente no es para tanto luego. Vale. Este tema lo he metido aquí por coraje personal, ¿vale? Porque la civilización se está perdiendo. Entonces, voy a contaros técnicas que no se usan hoy en día porque dicen, bueno, si tiene 16 GB de RAM, que lo gastes, que paso los apagados. Pues no. Si tiene 16 GB de RAM, hay que optimizar igualmente, ¿vale? Entonces, tenemos una serie de elementos que se llaman, o de algoritmos que se llaman de cooling, que van limpiando estos triángulos, porque si yo tengo, habéis visto el terreno que generé al principio, tenía 30 y pico triángulos. Y era nada, era una cosa de 200 por 200 bastante sencilla. Ahora imaginaros una escena ultra compleja con miles de millones. Si yo los dejo cargados en memoria, cada triángulo ese son 3 bytes, 1000 millones de triángulos por 3 bytes, nos vemos 30 y pico que me he quedado sin RAM. ¿Vale? Hay que optimizar. Para esto tenemos varias técnicas. ¿Vale? De nuevo, yo no las puedo contar porque no tengo aquí esto, así que voy a dejar a mi yo del pasado que os dé la turra por mí y que os cuente un poco cómo funciona. Bueno, de nuevo, y por última vez, para esta pequeña presentación, voy a hacer una pequeña review o una pequeña explicación de todos los elementos que hemos comentado, como por ejemplo puede ser el Frustum Cooling. Aquí, en este caso, tenemos aquí un pequeño baking hecho ya de base, entonces podemos ver que todos los objetos que sí están dentro del Frustum, esta línea de aquí, de la cámara, sí que se renderizan. Sin embargo, en cuanto lo movemos fuera del Frustum, vemos que desaparece y los objetos que están entrando dentro del Frustum ahora empiezan a renderizarse en cuanto la cámara está funcionando de cerca. De ese modo, todos los objetos que no se encuentran aquí no están cargándose en memoria y consumiendo recursos de manera innecesaria. Otro tipo de cooling sería el occlusion cooling, que dado toda la superficie que se interpone entre el Frustum y los objetos de la escena, por ejemplo, el abreviado como una posible fuente de occlusion, la cámara sale de la casa. Esto, por favor. Los objetos que han desaparecido. No están ahora mismo. Deberían quedar descargados de la escena. Que no se note que gira la cámara. Aunque sí. Vale, simplemente imaginaros que han desaparecido cuando la cámara ha salido de la pared, ¿vale? Porque todo lo que está detrás no está visible al jugador, entonces se deberían estar renderizados. Que tienen cada uno de ellos una serie de niveles de detalle. Aquí si fijáis con el LODC, que es level of detail 0, que es el más alto que hay, y según se aleja la cámara, aquí en este caso se puede ver bastante claro, porque lo he forzado para que sea así. Según se aleja la cámara, va cambiando su nivel de detalle por todo lo que tiene. Por ejemplo, este está en el detail 2, así puedo hacerlo para que se vea que está un poco más claro. El caso es que aquí hay muchos objetos que se van culeando según la distancia. Culeando. La cámara va aumentando el número de ramas, es más bajo y así. Y cuando llega a una cierta distancia, simplemente está cool. El objeto no se renderiza. Este es el último tipo de cooling del que hemos comentado. Bueno, muchas gracias por haberme echado cuenta en este ratito y os dejo de nuevo ya por último con mi yo del presente
Espero que os haya gustado la presentación. Vale. Por suerte ya es la última. Voy a poner un detallito que quizás no ha quedado muy claro. En los Level Detail, lo que está haciendo es que tiene varios modelos del mismo elemento con más y menos triángulos según lo cerca que esté la cámara, nos va superponiendo. Entonces, ahí estaba forzado para que fueran todos con nada de distancia y se viera bien, pero eso ocurre cuando la cámara se aleja mucho. ¿Vale? Entonces, a la distancia no se nota. Esa es la intención detrás de ese algoritmo. ¿Vale? Y también aumenta obviamente estar descargando un montón de triángulos innecesarios porque has cargado otro modelo distinto. ¿Vale? Ya era tarde, estaba un poco cansado. Por eso quizás se me notaba así más cansadillo, pero bueno. Reitero lo que he dicho en el pasado, espero que os haya gustado la presentación y si tenéis alguna duda, ahora que lo Venga, Sobre el algoritmo de colapso de función de onda. vale. Entiendo que tú tienes todos los posibles, una grid Ujú. de diferentes elementos. ¿Cómo está? Claro, como es en principio cada elemento está en una superposición de posibles estados. Correcto. Mi pregunta es, cuando tú colapsas uno, Ujú. ¿lo colapsas a un valor concreto que tú eliges o es aleatorio? El algoritmo puede hacerse o bien manualmente como aquí. Aquí realmente es que tú puedes dar clic en uno concreto y colapsas ese. Pero se hace de manera aleatoria, efectivamente, ¿vale? Tú puedes partir de un cuadrado aleatorio del grid y decir, colapso este. ¿Con qué? Me da igual, coge uno. ¿Vale? Y después el resto se actualiza y vas haciendo lo mismo. O sea, eliges puntos aleatorios que colapsar. Vale. En principio, De hecho, perdón, si te fijaste aquí, cuando le di a varios puntitos, después le di a un botón que colapsa de manera aleatoria todo lo que quieras. ¿Vale? O sea, realmente se puede hacer a mano. Esto es un visualizador. La función de verdad, obviamente, te interesa darle al play y que el punto se genere. Entonces, si eliges de manera aleatoria el estado que sea que vas a colapsar y a partir de ahí actualizas y vas haciéndolo hasta que tengas un mapa todo colapsado. ¿Vale? entiendo que le puedes dar como una probabilidad diferente a cada estado. Puedes, claro, sí, sí. Vale. Puedes también darle a cada estado pues yo quiero que este se genere en un 80% de los casos porque quieres más tierra que agua y en el agua, pues un 20%. De hecho, el que puse después, el Town Builder, o como dije que se llama, eso tiene una serie de estados también diferentes para la probabilidad de que salga uno de que salga otro. ¿Vale? Hay varios estados posibles para cada conjunto de alrededor, digamos. ¿Vale? Que no tiene que ser una única posibilidad, sino que así tiene varianza también. Es que, de nuevo, esta función también es complejilla y tampoco voy a entrar en tanto detalle sobre cada una de ellas porque quería montar mucho. ¿Vale? Es muy pesado. Venga. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Vale.